Hola, mi nombre es Daniela Vicentini y soy estudiante del tercer semestre de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro, y el día de hoy mi compañera Daniela Troya y yo hablaremos acerca del diseño del periódico. Para comenzar, el diseño de periódicos es una disciplina que abarca la organización visual de información escrita y gráfica con el objetivo de comunicar de manera efectiva la información al lector. Un buen diseño puede mejorar la legibilidad, atraer la atención y facilitar la comprensión de la información. Con el paso de los años, el diseño de los periódicos ha ido evolucionando y las imprentas comenzaron a imprimir a color, a añadir más imágenes a sus hojas, sobre todo a las portadas. Por su parte, el periodismo hoy en día, concretamente la prensa, es mucho más visual que anteriormente. Más allá de si la información es buena o esté mejor o peor redactada, hay que presentarla. A día de hoy, una noticia bien redactada y con una información correcta, si la presentación no es la adecuada, el valor de esta tiende a pasar desapercibido. Por otro lado, es más probable que destaque una pieza bien presentada, con un diseño llamativo, aunque la calidad de la información respecto a la primera noticia sea mucho más baja. Debido a esto, es importante tener en cuenta los siguientes puntos a la hora de diseñar un periódico. Comenzando con el manejo del volumen, tenemos que el volumen se refiere a la percepción de profundidad y tridimensionalidad en un objeto o diseño gráfico. Los principios del manejo del volumen son la luz y la sombra, en donde la iluminación es una herramienta fundamental para los artistas, ya que al controlar la dirección y la intensidad de la luz pueden modelar la forma en que los objetos se forman y crear lo que es la profundidad y el realismo. Por otro lado, las sombras proporcionan información esencial sobre la geometría de un objeto y su orientación espacial. También está la perspectiva, y dentro de esta tenemos la lineal y la aérea. La lineal utiliza líneas paralelas que se juntan en un punto y así se crea la sensación de que se están mirando hacia un horizonte lejano. La aérea lo que hace es imitar la forma en que la atmósfera hace que las cosas se vean suaves y borrosas cuando están lejos. Por último está la textura y el detalle, en donde la textura nos permite sentir la superficie de un objeto tan solo con la mirada. Y por su parte, tenemos que los detalles son esa representación precisa de las características individuales de un objeto, lo que contribuye a lo que es la percepción de su forma y de su volumen. Ahora, las técnicas para manejar el volumen son el sombreado, de los cuales existe el sombreado gradual, que utiliza transiciones más suaves creando lo que es la sensación de profundidad, y después tenemos el sombreado por cruce, el cual permite modular la densidad de la sombra y genera amplia variedad de texturas. Luego está el modelado 3D, en donde existe el modelado poligonal y la escultura digital. En el modelado poligonal, la geometría define la forma a través de una malla de polígonos y es ideal para crear formas precisas. Por su parte, la escultura digital utiliza herramientas de modelado orgánico que permite crear formas más suaves como personajes y criaturas. Por último, tenemos el renderizado, en donde encontramos el renderizado 3D, en donde se generan imágenes bidimensionales a partir de modelos tridimensionales aplicando algoritmos. Y también está la iluminación global, que consiste en capturar la forma en que la luz rebota y se dispersa en un espacio para crear una imagen natural. Pasando a las aplicaciones del manejo del volumen, tenemos la ilustración, ya que en las ilustraciones digitales y tradicionales, el volumen lo que hace es crear la ilusión de que los objetos existen en un espacio tridimensional, haciéndolo más realista. También se utilizan en el diseño de productos, ya que el volumen les permite a los diseñadores asegurarse de que los productos sean funcionales y atractivos a la vista. Y por último, en la visualización de datos, ya que el volumen permite la representación volumétrica de los datos, lo que facilita la identificación de patrones y tendencias. Pasando al formato o también conocido como manchas, se puede decir que es el área ocupada por los elementos visuales dentro del formato en una página. Este es esencial para evitar un diseño desordenado y sobrecargado. Las partes del formato son el área de mancha, los márgenes y las columnas. Los tipos de formato de mancha son el formato cerrado, que se basa en una estructura predefinida con una jerarquía visual clara y elementos alineados, y también está el formato abierto, que permite una mayor experimentación con la tipografía, el color y la composición, creando diseños más dinámicos y llamativos. ¿Cómo es la aplicación del formato en diferentes medios? En la impresión se busca lo que es la distribución adecuada de los elementos, considerando el tamaño del papel, los márgenes, y también se debe considerar la sangría, el formato archivo y la resolución de la imagen para obtener una buena calidad de impresión. Por otro lado, la digital lo que busca es adaptar el formato a diferentes pantallas y dispositivos, desde teléfonos hasta computadoras, para garantizar una buena experiencia de usuario. Gracias. El espacio es una distancia o área crucial dentro de los diseños.
Cuando nosotros vamos a diseñar tenemos que tomar en cuenta, y es vital que consideremos la ubicación y la distancia que va a haber entre los elementos que conforman parte de este diseño. Aparte de eso, tenemos que tomar en cuenta dos cosas: los espacios positivos y negativos. El espacio positivo es aquel que va a contener todos los elementos principales del diseño. Y por otro lado vamos a tener al espacio negativo, que es aquel que va a encargarse de rodearlo y separar, creando equilibrio dentro de la composición gráfica que estamos realizando. Aparte de este espacio, cuando conocemos el espacio, vamos a tener la capacidad de conocer o de poder entender cómo va a ser la disposición de los elementos que tenemos dentro del diseño, ya que esto va a influir de manera directa en la percepción que las personas tengan sobre la composición. Una distribución simétrica va a aportar armonía y equilibrio, lo cual va a ser ideal cuando queremos transmitir un mensaje claro y conciso. Por otro lado, también vamos a tener distribuciones asimétricas, lo que nos permite crear composiciones que sean más dinámicas y visualmente mucho más interesantes, atractivas. Estas las utilizamos cuando queremos generar algún mensaje disruptivo, porque este tipo de composición nos genera una sensación de movimiento y tensión. Otra cosa que debemos tomar en cuenta al momento de diseñar es el control del espacio, porque cuando nosotros hacemos un diseño, la idea es tratar de que un espacio bidimensional se vea como un espacio tridimensional, y esto lo vamos a hacer creando sensaciones de profundidad en esta superficie. Mediante la perspectiva lineal, cuando estamos utilizando líneas paralelas que convergen en un punto de fuga, y la perspectiva de área, esto va a permitir que cuando usemos colores más claros va a ayudarnos a simular distancia, y esto puede ayudarnos a lograr una ilusión tridimensional efectiva. Por otro lado, dentro del espacio también tenemos el espacio que ocupan las tipografías o las letras, y esto va a ser esencial para la legibilidad y la estética de cualquier texto. Cuando nosotros ajustamos el tracking, el kerning y el leading, esto nos va a permitir a nosotros tener una composición tipográfica que sea equilibrada y agradable a la vista del lector o de la persona que está viendo el diseño. Actualmente, en el diseño, y eso es algo que no es un secreto de todo lo que estoy hablando, el minimalismo siempre va a abogar porque menos es más. Y entonces, normalmente vamos a ver que en los diseños contemporáneos utilizan mucho el espacio negativo para poder eliminar elementos innecesarios y crear jerarquías visuales que van a ayudar a transmitir calma o dinamismo. Esto lo vemos mucho en los periódicos, que vemos que generalmente es el texto más las imágenes y no tiene tanta información extra que nos distraiga de la noticia. Por otro lado, otra herramienta poderosa al momento de diseñar es el color, ya que estos nos van a permitir transmitir mensajes y evocar distintas emociones. La armonía de los colores nos va a permitir mejorar la legibilidad y nos va a ayudar a jerarquizar la información. Mientras que por otro lado, el contraste que nosotros podamos crear con los colores, esto va a hacer que ciertos elementos visuales que estén dentro de la composición destaquen. Y esto va a facilitar a su vez también a la lectura y a la jerarquía visual de lo que estamos realizando. Entonces, no solamente es la armonía del color, sino nosotros también como personas, como diseñadores o personas que estamos diseñando, tenemos que tomar en cuenta que los colores tienen una simbología, porque el color es un lenguaje universal y se va a encargar de transmitir mensajes, y de manera subconsciente también nos va a transmitir emociones y sentimientos. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Por ejemplo, el rojo suele simbolizar acción y pasión. El azul, calma y confianza, por eso lo vemos sobre todo en bancos. El verde nos va a representar naturaleza, frescura, abundancia. El amarillo nos representa alegría, creatividad. El negro, elegancia y poder. Y el blanco, pureza e inocencia. Y todo esto tiene una razón de ser. Estos colores, tal y como lo vengo mencionando, nosotros los vemos en ciertas cosas más. Entonces, por ejemplo, siempre vamos a ver en cosas que quieren transmitir confianza, generalmente vamos a ver el uso del azul. Si nosotros vemos algo que queremos que llame la atención, las cadenas de comida rápida suelen usar mucho tanto el color rojo como el amarillo, porque el rojo y el amarillo son colores que el rojo despierta el hambre en las personas y el amarillo los ayuda a verse como más alegres, más simpáticos. Entonces los ayuda a que la gente quiera comer allí. Entonces todos estos elementos que acabo de mencionar son sumamente importantes, aparte de los que mencionó mi compañera Daniela, son sumamente importantes al momento de diseñar, ya que esto es lo que, tener todas estas cosas en cuenta, tomar en cuenta que estas son reglas, más no son limitantes.
Entonces, tener todo esto en cuenta nos va a ayudar a crear composiciones poderosas donde la información que nosotros queremos transmitir va a ser lo más atractiva y lo más simpática, por decirlo así, lo más agradable para leer o para ver para las personas que nosotros queremos transmitir la información.